Lo que hoy hacen Irán e Israel, con milicias, influencia regional y guerras por poder, Roma ya no hacía hace más de 2000 años. Y con mucha más precisión. Imagina ganar una guerra, sin siquiera entrar en ella. Sin marchar con legiones, sin alzar una espada, sin disparar una flecha. Solo esperando que el enemigo se destruya con sus propias manos. ¿Parece cosa de espionaje moderno? Pues fue exactamente así como Roma construyó gran parte de su imperio. Mucho antes de drones, tanques o zonas de exclusión aérea, el Senado y los generales romanos ya sabían manipular reinos vecinos como piezas en un tablero, encendiendo conflictos, patrocinando traiciones y usando el caos como arma. Hoy, cuando vemos Medio Oriente y el Irán financiando grupos armados como Hezbollah o Israel respondiendo con ataques puntuales, estamos viendo ecos de un juego antiguo. Un juego que Roma dominaba a la perfección. En lugar de enfrentarse directamente a las potencias, prefería un plan más silencioso, pero mucho más eficaz: transformar vecinos en enemigos, provocar peleas internas y dejar que el enemigo gastara fuerzas con sus propios aliados. ¿Habías oído hablar de esa movida antes? La táctica era simple, pero brillante. Roma identificaba rivalidades locales, alimentaba tensiones con oro, promesas o amenazas, y dejaba que la pólvora explotara sola. Así, los adversarios más peligrosos se agotaban luchando entre ellos, abriendo espacio para que Roma llegara después como pacificadora o conquistadora. Era una guerra invisible, hecha con cartas, mensajeros y diplomáticos, pero que derribaba tronos y quemaba ciudades con la misma eficacia que una legión armada. Este es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los derrotados. Mientras otras potencias de la época buscaban enfrentamientos directos, Roma crecía en las sombras, moviendo los engranajes de la política con la frialdad de un maestro estratega. Y lo más impresionante, todo esto sucedía sin que muchos siquiera percibieran quién estaba detrás de los conflictos. El enemigo creía estar luchando una guerra interna, pero en el fondo, estaba sirviendo los intereses humanos. Por eso, cuando analizamos los conflictos geopolíticos actuales, es difícil no trazar paralelos. Lo que cambió fue la tecnología, no la esencia de la estrategia. Grupos armados por poder, guerras libradas a distancia, influencia regional disputada sin declaraciones formales de guerra. Roma ya hacía eso, con menos satélites, pero con la misma precisión calculada. Y en este video, vas a ver cómo todo esto funcionaba en la práctica. Vamos a explorar los detrás de escena de este arte de ganar sin pelear, a entender cómo Roma manipulaba enemigos para conquistar sin resistencia, y a revelar los mecanismos silenciosos que la hicieron uno de los imperios más letales de la historia. La verdadera guerra, al final, muchas veces comienza mucho antes de que la primera espada sea desenvainada. Y mientras nos metemos en estas estrategias ocultas de Roma, vale la pena hacer una pausa rápida, no para salir del video, sino para pensar juntos. Porque si este tipo de guerra silenciosa, donde la espada se reemplaza por la influencia, te hizo reflexionar sobre cómo funciona el mundo, ayer y hoy, entonces deja aquí en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención hasta ahora. ¿Habías pensado en Roma como experta en guerras indirectas? ¿O esto te sorprendió? Esos detalles que pasan desapercibidos en los libros son justamente los que más revelan el verdadero poder detrás de un imperio. Y cuanto más hablamos por aquí, más rica se vuelve esta experiencia. Cada comentario, cada like, cada nueva suscripción al canal ayuda a mantener viva esta conversación. Así que si te está gustando este viaje, déjame un like ahora, eso realmente hace la diferencia. Y si quieres seguir viendo estas historias que muestran el lado estratégico, oculto y a veces hasta oscuro de la Roma antigua, aprovecha y suscríbete al canal. Tu participación es lo que hace que este proyecto crezca y llegue a más personas que, como tú, quieran entender no solo qué pasó, sino por qué pasó. Porque la verdad es que, en el mundo antiguo y en el actual, no toda guerra se gana con espadas. Y ahí es donde la verdadera historia comienza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de dividir para conquistar, el ejemplo de la Galia muestra hasta dónde Roma estaba dispuesta a llegar para ganar sin tener que pelear todas las batallas. Julio César no invadió un territorio unido. Vio una región fragmentada,
con tribus que apenas confiaban unas en otras, y ahí encontró la oportunidad perfecta. En vez de reunir legiones y marchar directamente al combate, prefirió usar alianzas políticas como armas y promesas como escudos. César ofrecía protección a una tribu contra otra, halagaba a jefes locales para inflar sus egos y hacía parecer que Roma solo era una fuerza de equilibrio. La clave era que ese equilibrio era propositalmente inestable. Él sabía exactamente qué rivalidades tocar, qué fronteras provocar y cuándo dar el golpe. Era como un juego de estrategia militar en tiempo real, con cada movimiento calculado y cada error enemigo cuidadosamente inducido. Este enfoque no era solo inteligente, era letal. Mientras los galos se desgastaban en conflictos internos, Roma ganaba tiempo, recursos y una excusa legítima para intervenir. Al fin y al cabo, si dos pueblos están en guerra y uno pide ayuda, ¿por qué no responder? Así fue como la expansión romana ocurrió en buena parte de Europa occidental, no como una invasión repentina, sino como una infiltración paciente, donde las armas antiguas solo entraban en juego cuando la resistencia ya estaba destrozada desde dentro. Y cuando César finalmente marchó con toda su fuerza, encontró enemigos ya debilitados, tanto física como moralmente. Algunas tribus hasta lo recibieron como salvador, sin darse cuenta que estaban abriendo las puertas a su propio fin. Este tipo de táctica de combate que pocos ven como tal, pero lo es. Una guerra psicológica, una manipulación territorial, una destrucción silenciosa que ocurría antes de que la primera espada saliera de la vaina. Esto nos muestra que, en muchos casos, la victoria romana empezaba con una elección sutil, qué tribu apoyar, qué traición aceptar, qué mentira mantener. Roma no creaba conflictos de la nada, identificaba los que ya estaban a punto de estallar y los usaba como combustible para su propio ascenso. Y por eso mismo estudiar estas estrategias bélicas ayuda a entender cómo los imperios se construyen no solo con ejércitos, sino con inteligencia fría y timón quirúrgico. Comenta ahí, esa jugada fue genial, solo para saber que está siguiendo de cerca este viaje. Ahora quiero profundizar aún más, porque si en Occidente Roma jugaba con tribus, en Oriente lidiaba con algo aún más delicado, reinos organizados, diplomacias antiguas, dinastías con orgullo y tradición. Y aún así, logró aplicar las mismas estrategias, pero de forma aún más refinada. Cuando el Imperio Parto empezó a consolidarse como potencia rival, Roma sabía que un choque directo costaría demasiado. Allí entró en juego un viejo aliado en las sombras, el conflicto ajeno. En lugar de movilizar legiones y enfrentar a los partos en campo abierto, Roma extendió la mano a los armenios. Pero no era una mano amiga, era una pieza táctica. Los armenios estaban en constante disputa con los partos por la frontera y la influencia regional, y Roma sabía cómo explotar esa tensión. Prometía apoyo, firmaba acuerdos frágiles, alimentaba esperanzas. Solo necesitaba mantener el fuego encendido, no para que ardiera rápido, sino para consumir poco a poco la fuerza del enemigo. Esta era una táctica de combate silenciosa, pero extremadamente eficaz. Mientras Armenia y Partia se atacaban y retrocedían, Roma observaba. Sus emisarios iban y venían, sus palabras moldeaban decisiones de reyes enteros. Y lo más interesante es que el imperio no se comprometía demasiado. Ofrecía ayuda limitada, armas viejas, consejos dudosos, lo justo para prolongar el conflicto, pero nunca para resolverlo. Era como observar un sitio sin necesidad de catapultas. Con eso, Roma ganaba tiempo, y en guerras largas, el tiempo es una de las armas más letales. Mientras los reinos de Oriente se desgastaban, el imperio reforzaba sus rutas de abastecimiento, protegía provincias vulnerables, redirigía tropas a puntos estratégicos y debilitaba las alianzas enemigas con promesas envenenadas. La expansión romana avanzaba no con escudos levantados, sino con jugadas políticas de atrás de escena que dejarían a cualquier diplomático moderno impresionado. Una vez más, Roma demostraba que la verdadera guerra empezaba en salones y tratados, no en el campo de batalla. Los partos, aunque una amenaza real, fueron mantenidos a distancia por largos periodos gracias a estas maniobras. Y los armenios, siempre oscilando entre socios y peones, terminaban sirviendo como un muro viviente que frenaba el avance del Oriente mientras Roma decidía su próximo movimiento. Comenta ahí, Roma jugaba ajedrez con el mundo,
para saber que estás llegando hasta los detalles de esta historia. Hay una faceta de las estrategias humanas que suele pasar desapercibida, pero que muestra cuán sofisticado era el imperio en el arte de controlar sin asumir el control. Hablo de las llamadas clientelas militares, acuerdos no oficiales entre Roma y líderes locales que funcionaban como un ejército fantasma, operando lejos de los ojos del Senado y de los registros públicos. Era el imperio tercerizando poder, esparciendo influencia sin levantar estandartes, pero con el mismo impacto de una legión marchando. Estos acuerdos eran sutiles, pero muy efectivos. Roma ofrecía armas antiguas, promesas de apoyo político, pequeñas fortunas en oro y a veces solo la garantía de que ese líder tendría el respaldo de un hombre temido. A cambio, esos jefes tribales o reyes menores se convertían en los soldados invisibles de Roma. Combatían enemigos locales, sofocaban revueltas, amenazaban vecinos, todo sin que Roma tuviera que mover un dedo oficialmente. Era una red de influencia descentralizada que permitía al imperio estar en varios lugares al mismo tiempo, sin parecer que estaba en ninguno. Esta táctica recuerda mucho los conflictos modernos en los que países poderosos apoyan milicias, grupos paramilitares o gobiernos inestables a cambio de favores estratégicos. La diferencia es que Roma ya hacía eso en el siglo I a.C., usando como moneda la promesa de poder y protección. Las armas antiguas que entregaban no eran solo equipos de guerra, eran símbolos de estatus, de cercanía al poder romano, de superioridad sobre los rivales. Y eso bastaba para mantener la fidelidad de esos aliados temporales. Al expandir estas clientelas militares, Roma creó una especie de ejército paralelo, más impredecible, pero también más flexible. Estos aliados no usaban el uniforme de la legión, pero luchaban por ella. No marchaban bajo las órdenes del Senado, pero atendían a los intereses de Roma con la misma eficacia. Y lo más impresionante, si esos grupos eran derrotados, que el imperio no asumía la responsabilidad. Después de todo, oficialmente no tenían nada que ver con la guerra. Era una forma de protegerse políticamente, mientras seguía conquistando territorios en la práctica. Roma entendió desde temprano que el poder no es solo cuestión de fuerza bruta. A veces, es saber influenciar a quien tiene las armas correctas en el momento justo. Y fue esa comprensión la que permitió al imperio avanzar como una sombra, usando otros brazos para hacer el trabajo sucio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una estrategia que Roma dominaba como pocos: hacer que el enemigo se corroa desde dentro. No bastaba observar rivalidades externas o manipular alianzas, había momentos en que el imperio decidía actuar en el punto más sensible de cualquier nación, el corazón del poder. En vez de lanzar legiones contra murallas bien defendidas, Roma prefería infiltrar ideas, promesas y oro detrás de escena en los propios palacios enemigos. Y lo más impresionante es que muchas veces solo eso bastaba para ver cómo un reino entero se desmoronaba. Era una guerra entre bambalinas, donde el arma más letal no era la espada, sino la desconfianza. Roma financiaba grupos de oposición, daba voz a líderes ambiciosos, alimentaba resentimientos entre hermanos de sangre. Príncipes empezaban a desconfiar de reyes, generales se volvían contra consejos reales, y el orden político interno colapsaba antes de que se pensara en una batalla. Esas tácticas de combate psicológico y desestabilización interna eran tan efectivas como cualquier asedio, quizá incluso más. Un reino fragmentado por dentro ofrecía poca resistencia cuando las águilas humanas finalmente llegaban. La lógica era simple: si logras dividir, no necesitas atacar. Roma entendía eso como pocos. Por eso, antes de una invasión formal, muchas veces había meses, o hasta años, de intrigas sembradas, rumores cuidadosamente propagados, acuerdos secretos con nobles insatisfechos. La expansión romana no se hacía solo con caminos y catapultas, sino con espionaje, promesas de libertad y amenazas susurradas en los pasillos del poder. Era una guerra de narrativas, una batalla por influencia, donde ganaba quien convencía mejor, y no necesariamente quien tenía el ejército más grande. El resultado casi siempre era el mismo: cuando Roma finalmente se presentaba con sus tropas, que el enemigo ya estaba debilitado, dividido, emocionalmente desgastado. No había cohesión, no había moral, no había un mando unificado.
En algunos casos, los propios gobernantes pedían ayuda a Roma para controlar a los rebeldes, sin darse cuenta que esos mismos rebeldes habían sido incentivados y sostenidos por el propio imperio. Roma aparecía entonces como la salvadora del orden. Y una vez dentro, nunca más se iba. Esa capacidad de minar al adversario desde adentro muestra un nivel de inteligencia estratégica que pocos imperios en la historia lograron replicar. Era un dominio de la política, la guerra de información y la manipulación emocional, todo sin levantar una sola legión. Comenta ahí, Roma sabía cómo entrar sin ser invitada, para que yo sepa que tú también viste ese juego oculto detrás de las conquistas. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay una línea muy delgada entre ofrecer ayuda y asumir el control. Y Roma sabía exactamente cómo cruzar esa línea con una sonrisa y la promesa de protección en la punta de la lengua. En tiempos de crisis, ningún pueblo quiere escuchar que está solo, y Roma sabía usar eso como nadie. Cuando un reino se veía presionado por amenazas externas, revueltas internas o disputas de sucesión, el imperio aparecía como ese aliado confiable, listo para ofrecer tropas, consejeros e incluso recursos. Pero lo que parecía un acuerdo temporal terminaba siendo una dependencia permanente. La lógica era sutil, casi elegante. Primero venía el apoyo militar, con oficiales o manos ayudando en la defensa. Luego surgían orientaciones sobre cómo organizar mejor las finanzas, crear impuestos más eficientes, administrar los recursos locales con transparencia. En poco tiempo, el reino que había pedido apoyo terminaba siguiendo patrones administrativos humanos, adoptando valores culturales humanos y hasta revisando sus prácticas religiosas para agradar a los nuevos protectores. Era como si una sombra del imperio se proyectara sobre la región, y poco a poco, todo allí empezaba a hablar latín, pensar como Roma y obedecer órdenes que ya no venían de su propia capital. Esa manipulación política era una de las armas más afiladas de la expansión romana. Y lo más fascinante, todo pasaba sin necesidad de ganar una guerra. Roma no tomaba territorios, hacía que los territorios pidieran ser tomados. Era una trampa diplomática, construida con palabras dulces y contratos peligrosos. Cuando los gobernantes locales se daban cuenta, ya estaban rodeados de aliados que tomaban decisiones por ellos, controlaban ejércitos, supervisaban construcciones y enviaban informes directamente al Senado. Muchos de esos pueblos no fueron conquistados en el campo de batalla, sino en las mesas de negociación. Y lo más irónico es que, la mayoría de las veces, creían estar haciendo lo mejor para su supervivencia. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría la ayuda del imperio más grande del mundo? Pero Roma nunca hacía caridad. Cada gesto, cada favor, venía con cláusulas invisibles que solo se revelaban cuando ya era demasiado tarde. Una vez que la influencia romana se instalaba, sacarla era casi imposible, no porque se impusiera con brutalidad, sino porque ya estaba arraigada en la propia estructura del gobierno local. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque a esta altura ya se nota que Roma no estaba solo adelantada a su tiempo, prácticamente escribió el manual del poder moderno. Y cuando miramos el mundo actual, es imposible no ver las mismas piezas moviéndose en un tablero diferente. Lo que cambia es el escenario, la tecnología, los discursos, pero la lógica sigue siendo la misma. Irán apoyando milicias en el Líbano, Israel respondiendo con ataques quirúrgicos, Rusia interfiriendo en Ucrania con grupos paramilitares, Estados Unidos financiando aliados regionales a cambio de influencia. Todo eso resuena con estrategias que Roma ya practicaba, solo que con gladius en vez de misiles, mensajeros a caballo en vez de satélites. Es curioso pensar que, aunque haya evolucionado el armamento, las tácticas de combate y la comunicación, la esencia de las estrategias de guerra permanece. La guerra directa sigue siendo el último recurso. Antes vienen la desestabilización política, el financiamiento de grupos armados, la creación de narrativas, el uso de aliados intermediarios. Roma hacía esto con reinos quientes. Hoy se hace con estados menores, facciones locales, coaliciones improvisadas. Y si todo esto parece complejo, es porque fue pensado para parecer así. Quien domina el juego no quiere ser visto, quiere parecer que ni siquiera está jugando. La diferencia es que Roma no tenía que esconder tanto.
El Senado a menudo probaba abiertamente el uso de aliados para causar inestabilidad. No había ONU, ni medios internacionales, ni opinión pública global. Era un juego más directo, pero igual de sutil. Sabían que mover tropas era caro, arriesgado y desgastante. Controlar un territorio por influencia era más barato, más estable y más duradero. El arte de debilitar al enemigo sin levantar sospechas fue una de las habilidades más refinadas de Roma, y sigue siendo hoy el gran as bajo la manga de las potencias mundiales. Esta conexión entre pasado y presente nos muestra que entender el Imperio Romano no es solo un ejercicio de curiosidad histórica. Es, en verdad, un espejo. Porque cuando entendemos cómo operaba Roma, entendemos mejor cómo siguen funcionando los juegos de poder hoy. La diplomacia disfrazada, la manipulación de conflictos, los aliados que se vuelven marionetas, todo eso sigue presente, solo con banderas y símbolos distintos. Y tal vez por eso la historia sigue siendo tan actual. Escribe ahí en los comentarios, el juego sigue igual, para que yo sepa que tú estás conectando los puntos conmigo. Entender Roma es entender la diferencia entre brutalidad e inteligencia estratégica. Mucha gente aún asocia al imperio solo con legiones, arcos de triunfo y gladiadores, pero lo que realmente sostuvo su expansión por siglos fue algo mucho más invisible, la capacidad de mover piezas detrás de escena con una precisión impresionante. Roma no necesitaba derramar sangre en cada conquista. Cuando podía, ganaba sin confrontación, minaba alianzas con promesas, ofrecía ayuda a cambio de obediencia y esperaba pacientemente a que el enemigo se desgastara solo. Era un ajedrez político, donde la reina solo se movía cuando el jaque ya estaba preparado. Esa mentalidad revela algo fascinante sobre las estrategias de guerra en la antigüedad. No se trataba solo de armas o tácticas de combate, sino de percepción, tiempo e influencia. La fuerza era el último recurso. Antes venían la diplomacia afilada, los acuerdos silenciosos, la guerra psicológica. Roma sabía que el verdadero campo de batalla comenzaba mucho antes de formar tropas. Surgía en acuerdos mal entendidos, en promesas que parecían demasiado generosas, en alianzas que parecían demasiado ventajosas para ser verdad. Y casi siempre, no lo eran. Si miramos con calma, vemos que el imperio se comportaba como una mente colectiva, paciente, fría y absolutamente consciente de que el poder real está en controlar cómo actúan los demás. Mientras los enemigos estaban ocupados preparando sus ejércitos, Roma preparaba el terreno político, sembraba dudas, ofrecía soluciones que parecían temporales, pero que eran el inicio de un dominio permanente. Era como si siempre estuvieran un paso adelante, leyendo el juego en capas que los otros ni siquiera notaban que existían. Y lo más impresionante es que esta forma de entender el conflicto, como un proceso a largo plazo, no un acto impulsivo, todavía resuena en las estrategias modernas. Solo cambia el envoltorio. Pero la lógica es idéntica: ganar antes de la batalla. Controlar antes de ocupar. Influir antes de enfrentar. Roma era un imperio que no solo dominaba el mapa, sino también la narrativa. Y eso, en cualquier época, es lo que realmente decide quién gana. Comenta ahí: Roma era pura estrategia, para que yo sepa que estás viendo la mente detrás de la fuerza. Si llegaste hasta aquí, es porque este contenido tuvo sentido para ti de alguna manera, y eso ya dice mucho. Acabamos de recorrer estrategias que moldearon siglos de historia, viendo a Roma no solo como un imperio de fuerza, sino como una mente que operaba en las sombras, con precisión quirúrgica. Si te interesa este tipo de mirada más profunda, suscríbete al canal para seguir esta aventura conmigo. Hay mucho aún que la historia guarda entre líneas, y es exactamente eso lo que vamos a explorar juntos aquí. Y ya que estás por aquí, hay un video justo al lado que complementa todo esto. Haz clic y sigue conmigo allí, hay más historia por contar.